Excelentes tiempos en los que estén viviendo, mis amados hermanos. Les doy la bienvenida a esta preciosa mañana, a nuestro buen tiempo. Que si es mañana, tarde o noche, mi amado, sea bendecido. Gracias a Dios que nos permite estar un día más listos para compartir con cada uno de ustedes este espacio de lectura y de reflexión bíblica, mis amados. Vámonos inmediatamente a nuestras preguntas de observación referentes al capítulo 10 que estaremos mirando el día de hoy. El Evangelio de Lucas nos invita por aquí a observar las siguientes preguntas para prestar atención al capítulo número 1. ¿A dónde envió Jesús a los 70? Número 2. ¿Cómo debían ir los 70? Número 3. ¿Por qué Jesús dice que en el juicio el castigo será más tolerable para Tiro y Sidón que para Corazín y Betsaida? Número 4. ¿Qué les respondió Jesús a los 70 cuando regresaron y le contaron lo que habían vivido? Número 5. ¿Por qué se regocijó Jesús y alabó al Padre? ¿Qué acababa de suceder? 6. ¿Quién conoce quién es el Padre? Número 7. ¿Con qué actitud el intérprete de la ley le pregunta y pedía consejo a Jesús? Número 8. ¿Qué te enseña la parábola de el samaritano? Y número 9. ¿Cuál era la diferencia entre Marta y María? Nos invita también a reflexionar. Nuestro gozo debe encontrarse en que nuestros nombres estén escritos en los cielos, no la cantidad y magnitud de milagros que vemos. ¿En qué me enfoco más? ¿En preocuparme de mi salvación con temor o en ver milagros? Y finalmente, ¿qué actitud tengo al acercarme a buscar consejo de Jesús? Pues bien, mis amados, vámonos al capítulo 10 en esta hora y enseguida pasamos al comentario de el capítulo. Sean todos bienvenidos. Observa. Capítulo 10. Misión de los 12 discípulos. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ayes sobre las ciudades impenitentes. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Regreso de los 70. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan,
sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús se regocija. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. El buen samaritano. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Qué preciosa es la palabra, mis amados. Pues bien, vámonos al comentario de este capítulo en esta hora. Damos la bienvenida a todos los que se estén uniendo en Facebook y por aquí en TikTok. Aclarando que lo que hacemos en este canal, en este programa, es compartir un capítulo de la Biblia, y nos vamos también a un comentario referente a este capítulo. En TikTok hay dinámicas que se utilizan donde hacen dúos y muchas veces también generan debate y polémica. Personalmente hablando, aquí no hacemos ese tipo de contenido, sino nos vamos lo más apegado que podamos a la palabra, tratando de entender y aplicar lo que se nos está enseñando aquí. Así es que siéntanse en libertad de comentar y siéntanse en libertad también de preguntar, y son todos bienvenidos a este buen tiempo. Iniciemos entonces. De estos 42 versículos que contiene el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, podemos aprender lo siguiente. En los versículos 1 y 2 podemos ahondar que más de 12 personas seguían a Jesús. Ahora designan un grupo de 70. Para aquellos que piensen que solamente eran los 12 discípulos, no, había más seguidores del Señor. 2 eran los principales o los más íntimos, pero en este caso eran 72, entre otros manuscritos que lo mencionan, para preparar algunas ciudades que él visitaría más tarde. Estos discípulos no poseían calificaciones únicas.
No eran los más adecuados, ni los más capaces, ni los de más alto nivel social que otros seguidores de Jesús. Lo que los capacitó para su misión fue su conocimiento del poder de Jesús y su visión para llegar a toda la gente. Mis amados, aquí viene la lección para nosotros. Es importante que usted dedique sus talentos al reino de Dios, pero más importante aún es tener una experiencia personal de su poder y una visión clara de lo que Él quiere que hagamos. Es tan importante, mis amados, cuando usted y yo encontramos el propósito de Dios para nuestras vidas. Híjole, sin duda todo tiene un sentido, mis amados, y créanme que casi se lo puedo garantizar, no tendrá más un día más con tristeza o depresión. Cuando hay un propósito, cuando hay un motivo, cuando hay una razón siempre hay una motivación detrás, ¿verdad? Y más cuando uno conoce quién es el Señor, como nos lo dice aquí de manera personal. Aquí no tratamos de imponer un pensamiento, sino que realmente invitamos a las personas a que se acerquen al Señor para que lo conozcan de esta manera. Versículo 2. Jesús envió 35 parejas para alcanzar las multitudes. No intentarían cumplir su tarea sin ayuda. En cambio, pedirían a Dios que enviara más obreros. Al llevar a cabo la obra de evangelización, sin duda querrá empezar de inmediato a alcanzar personas inconversas. Esta historia sugiere un acercamiento diferente. Empiece por movilizar personas para orar. Y antes de orar por los inconversos, ore que otras personas interesadas se le unan para alcanzarlos. Versículo 2. En el servicio cristiano no hay desempleo. Esto es una realidad. Dios tiene trabajo más que suficiente para cada uno. Si se siente atrás, pues para mirar lo que otros hacen, busque la manera de tomar parte también de la cosecha. Les recuerdo que todos somos llamados, mis amados, a la gran comisión, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, anunciarlo a todas las personas. Recuerde que evangelios son buenas noticias. Nosotros no venimos a condenar al mundo, al contrario, venimos a dar una esperanza o a hablar de aquel que nos da esta esperanza, Jesucristo. Número 3, Jesús dice que enviaba a sus discípulos como corderos en medio de lobos, así es la frase. Debían tener mucho cuidado, sin duda enfrentarían oposición. A nosotros también nos han enviado al mundo como corderos en medio de lobos. Esté alerta. Y recuerde que no enfrentamos al enemigo con agresión, sino con amor y amabilidad. Una misión peligrosa demanda una entrega sincera. Le vuelvo a repetir, aquí no estamos para condenar a nadie, ni tampoco para discutir. Aquí lo que queremos es compartir. Versículo número 7. La orientación de Jesús de quedarse en una sola casa evitaba ciertos problemas. Cambiarla podría ofender a las familias que lo recibieron antes. Las familias empezarían a competir para, contar con la presencia de los discípulos, y algunos podrían pensar que no eran lo bastante buenos para oír su mensaje. Si los discípulos despreciaban, en apariencia la hospitalidad ofrecida, a lo mejor los habitantes no aceptarían a Jesús cuando llegara después. Así es que por eso fue la indicación de que no anduvieran de casa en casa. Si llegaban a una y a una los atendían o los recibían, se quedaran allí, ¿verdad? Además, al estar en un solo lugar, los discípulos no tenían que preocuparse por conseguir un lugar cómodo. Podrían alojarse y realizar la tarea encomendada. Versículo 7. Jesús les dijo que aceptaran la hospitalidad cortésmente, porque su tarea los calificaba para ello. A los ministros del evangelio se les debe sostener, y nuestra responsabilidad es que tengan todo lo necesario. Hay varias formas de apoyo o apoyar los esfuerzos de quienes sirven a Dios en la iglesia. Primero, vale para que tengan un salario adecuado. Segundo, vale para que tengan un apoyo emocional y planee un tiempo para expresar su aprecio por algo que hayan hecho. Y tercero, anímelos con sus sorpresas ocasionales que los estimulen a seguir adelante. Nuestros ministros merecen saber que lo hacemos con gusto y con generosidad. Mis amados, qué precioso es esto.
qué precioso es esto, saber también esta parte. Mire, no me hago ciego al sentido de que sé que lamentablemente ha habido mucha gente que lamentablemente ha hecho mal uso del evangelio, y hay gente que sí se ha aprovechado, ¿verdad? Pero para esto tiene que haber ambas partes. Está la parte que abusa en el sentido de que quieren vender el evangelio, pero por otra parte está aquellos que quieren las cosas fáciles en el sentido de que pues es más fácil dar una cantidad y que el Señor me bendiga, y creen en ese evangelio, cuando no es así. Aquí el Señor nos pide corazón, ¿verdad? Nos pide entregarle nuestro corazón, nuestra vida. Pero esto es a todos, mis amados. Todos necesitamos ir a Él, pedir perdón por nuestros pecados y comenzar este crecimiento espiritual. Y de allí, claro que va a haber personas que tengan un llamado especial para dedicarse tal vez de tiempo completo al estudio de la palabra, a compartir la palabra. Pero que quede claro algo, mis amados. Estas personas en ningún momento exigen un salario. Y se lo digo como alguien que pues lo ha vivido. Mi papá es pastor ya por más de 40 y tantos años. Y jamás, mis amados, he obligado a nadie a que ayude, a que dé, a que lo que se hace es compartir la palabra. Lo que se hace es, mis amados, ayudar en lo que se puede. Y aquí es donde nos invita esta parte a todos los demás. Si alguien siente ahora sí ese agradecimiento, y también pues entiende lo que es este llamado, porque Jesucristo mismo lo dijo a estos 12, ¿verdad? Si les ofrecen de comer, recíbanlo, porque el obrero es digno de su salario. Claro que sí, mi amado hermano, es razonable y se tiene que hacer, porque incluso se invierte también para poder ayudar, mis amados. Véanlo de esta manera. En ocasiones cuando hay doctores o psicólogos, usted va a su cita, ¿verdad? Y con gusto da la consulta, y muchas veces son consultas de no 50 pesos, ¿verdad? Como en el CIMI, sino son consultas en ocasiones caras, ¿verdad? Los estudios y esto y lo otro, y uno invierte y no pregunta si estudió o no estudió, si es buena persona o es mala persona, si está capacitado o no. Usted va y paga, ¿verdad? Y cuando se trata de lo espiritual, mi amado, también hay una preparación detrás. En aquellos que realmente son llamados, ¿verdad? Claro que hay un instituto bíblico, claro que hay una preparación continua, y claro que hay una búsqueda del Señor. Y oiga, también es válido, ¿verdad? Esta parte de la remuneración, y esta parte también de que no solamente en lo económico, es una realidad también esto, el apoyo emocional, el planear un tiempo. Viera qué motivante es. Esto yo lo he también experimentado aquí en esas transmisiones, cuando en ocasiones pues algunos de ustedes nos han dado una palabra buena, ¿verdad? En cuanto a ánimo, porque muchas veces al compartir ese tipo de contenido, pues créanme que hay mucha gente que pues simplemente no gusta, porque no es tan casual. Muchas veces es confrontante. Otras ocasiones puede ser, la gente está con la guardia en alto, en pocas palabras, ¿no? Porque piensa que uno le va a querer imponer algo. Y en ocasiones, mis amados, ya bendito sea Dios, hace mucho tiempo que no pasa, ¿verdad? Pero hubo un tiempo, mis amados, cuando recién, a lo mejor el primer añito y medio, cuando estábamos, que no, hombre, había días en los cuales ya no quería, sentía que ya no quería el hacer los devocionales, ¿no? Más sin embargo, el escuchar muchas veces sus palabras de ánimo, el cuánto les bendecía, el cómo les ayudaba, fue un motivante precioso para mí, ¿verdad? Ni esta parte emocional. Así es que, mi amado hermano, si usted siente o si alguien está ayudándole en esta parte espiritual, yo le invito a que lo exprese. Dígale, aprecie, oiga, gracias por este valor, gracias por compartirnos, gracias por el tiempo. Muchas veces uno no se da cuenta hasta que le toca, mi amado hermano. Ojalá y que todos pudieran preparar algún día una predicación y dar una predicación para que lo sepa. Y es algo preciosísimo para nosotros. Fíjese que el desgaste muchas veces cuando se comparte, esto es algo que no, pues yo lo había escuchado, pero no lo había incluso medido hasta ahora. Ya ve que hoy en día tenemos relojes inteligentes que nos muestran por ahí pues las calorías que uno supuestamente quema durante el día, o los pasos que uno camina, y le miden por ahí el latido del corazón y varias cosillas así. Bueno, pues generalmente yo durante el día tengo que caminar una cantidad de pasos y tengo que hacer una cantidad de ejercicio al tiempo para cumplir un cierto número de calorías, 300 calorías al día. Pues déjeme decirle que los domingos
tan solo con la pura predicación, en ocasiones me excedo de esos 300, porque cuando uno trabaja en esta parte espiritual, hay un desgaste, mis amados, que no se comprende. Solamente aquellos que, le vuelvo a repetir, tienen la experiencia. Ojalá que algún día le toque, mi amado, que exponga, que predique ante alguien en cuanto a que se prepare un tema, que busque el Señor y que tenga que estar allí, y se va a dar cuenta de lo muchas veces desgastante que puede ser esa parte. Así es que, mis amados, la palabra está ahí, es clara y es necesaria, ¿verdad? Vamos a continuar, versículos 8 y 9. Jesús dio 2 normas a los discípulos para el viaje. Debían comer lo que se les pusiera delante, o sea, aceptarían la hospitalidad sin crítica y sanarían a los enfermos, fue la otra. Gracias a ello la gente estaría dispuesta a oír el evangelio. Mire qué precioso es esta parte. Yo creo que si el Señor lo dijo también es por algo, ¿verdad? Oiga, si alguien ofrece algo, se debe de apreciar, se debe de valorar también, tal cual. Esa hospitalidad que se ofrece, mis amados, es valorada siempre y tendría que ser así, ¿verdad? Cuidado también con despreciar o con no valorar o con menospreciar muchas veces esa. El Señor lo dijo. Y por otra parte, qué precioso esta otra, digamos, pues cosa que el Señor pidió, el sanar a los enfermos. Si hubiera enfermo en esa casa, oren por ellos y sanarían, ¿verdad? Versículo 12. Sodoma era una ciudad. Sí, en mi cartera. Y entregué la razón. Está cerrado. Ay, disculpen, mis amados. Versículo 12. Sodoma era una ciudad perversa que Dios destruyó por su pecaminosidad extrema. Esto nos lo menciona en Génesis 19. El nombre de la ciudad se usa a menudo como un símbolo de perversidad e inmoralidad. Sodoma sufrirá en el día del juicio, pero las ciudades que vieron y rechazaron al Mesías sufrirán mucho más. Nos va a dar aquí una referencia acerca de Jacobo. Jesús separó a 3 de sus discípulos para una preparación especial. Jacobo, su hermano Juan y Pedro formaron este círculo íntimo. A la larga, cada uno jugó un papel clave en la iglesia primitiva. Pablo llegó a ser un gran predicador. Juan se convirtió en un importante escritor y Jacobo fue el primero de los 12 discípulos en morir por su fe. La forma en que los nombres de Jacobo y Juan se mencionan juntos para indicar que Jacobo fue el hermano mayor. Zebedeo, su padre, era propietario de un negocio de pesca donde trabajaba con Pedro y Andrés. Cuando Pedro, Andrés y Juan dejaron Galilea para ver a Juan el Bautista, Jacobo se quedó con las barcas y las redes. Más tarde, cuando Jesús los llamó, fue el más deseoso de seguirle. Jacobo disfrutó con pertenecer al círculo íntimo de los discípulos, pero no entendió bien el propósito de Jesús. Él y su hermano incluso intentaron asegurarse un buen puesto en el reino de Jesús y le rogaron que les prometiera un lugar especial. Como los demás discípulos, Jacobo poseía una visión limitada de lo que Jesús hacía en la tierra y vislumbraba solo un reinado terrenal que derrocaría a Roma y restauraría la gloria pasada de Israel. Pero sobre todo, Jacobo quiso estar con Jesús. Encontró al líder que tenía que encontrar, pero estaba equivocado en cuanto a cuándo tomaría el poder. Fue necesaria la muerte y resurrección de Jesús para corregir la visión de Jacobo. Jacobo fue el primero de muchos en morir por el evangelio. Estuvo dispuesto a morir porque sabía que Jesús conquistó la muerte y que esta era solo una puerta para, entrar a la vida eterna.
Nuestras expectativas acerca de la vida serían limitadas, mis amados, si no podemos ver más allá de esta vida. Jesús prometió vida eterna a los que desean seguirle. Si creemos esta promesa, mis amados, Él nos dará ánimo para permanecer firmes en los tiempos difíciles. Y yo creo que esta es la gran diferencia, mis amados, de cualquier otra religión o cualquier otro Dios, de que al menos ahorita acá por el TikTok alguien comentaba, ¿verdad? Acerca de que hay muchos dioses y que se puede creer en todos ellos. Bueno, es un punto de vista y claro que se puede hacer. Hay libre albedrío para ello. Pero de todo lo que al menos me ha tocado a mí leer o escuchar, para mí no hay ninguno otro que realmente dé la seguridad de la vida eterna como lo es Jesucristo y su obra. El impacto que Él ha tenido en esta tierra ha sido tan grande que la historia misma se divide de su nacimiento y su muerte, no se diga. Su resurrección. Personas que han dado la vida, ¿verdad?, por compartir o por hablar acerca de esto es porque tienen tal seguridad y tal esperanza. Y así lo es para aquellos que realmente hemos aprendido, confiado, esperado en el Señor como pues por medio de la palabra. Así es que, mi amado, yo le invito a que le busque de tal manera que sienta esa seguridad. Si usted muriera el día de hoy, ¿ya sabe a dónde iría? ¿Tiene la seguridad? Gracias al Señor que podemos nosotros decir amén. El vivir es Cristo y el morir, mis amados, es ganancia. Frutos, fuentes y logros. Jacobo fue uno de los 12 discípulos. Con Pedro y Juan integra el círculo íntimo. Primero de los 12 discípulos que murió por la fe. Debilidades y errores de este discípulo. Se mencionan 2 explosiones de Jacobo que indican problemas de temperamento en Lucas 9:54. Además de que también se menciona algo de egoísmo en Marcos 10:37. Pero en ambos casos, él y su hermano Juan hablaron como uno, ¿verdad? Así es que, mire, me encanta esto de la Biblia, que no taponea o no tapa por ahí, ¿verdad? Los defectos que tenían estos hombres y nos quedan como ejemplo, nos quedan como, mis amados, también algo que podemos valorar y contemplar y saber, ¿verdad? Lecciones de su vida para los discípulos de Jesús. Perder la vida no era un precio muy alto a pagar. Qué precioso, mis amados. Datos generales: ¿dónde? Galilea. Ocupaciones: pescador, discípulo. Familiares: padre Zebedeo, madre Salomé, hermano Juan. Contemporáneos: Jesús, Pilato, Herodes, Agripa. Versículo clave de este personaje: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pediremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos en tu gloria que nos sentemos uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Aquí está esa parte del egoísmo, ¿no? Marcos 10 del 35 al 37. Yo creo que en ese tiempo estos dos, que ya lo hemos visto, ¿verdad? En algún otro momento, pues híjole, y lo vamos a ver más adelante también, ¿no? Nuevamente, pues cómo pensaban, ¿no? En esta parte de, pues muchas veces uno sentirse importante o sentirse más, ¿verdad? Y aquí ya querían asegurar ahí estar el lugar al lado del maestro. La historia de Jacobo se narra en los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas. También se menciona en Hechos 1:13 y 12:2. Vamos a continuar con el versículo 13 de este capítulo 10. Corazín fue una ciudad cerca del mar de Galilea, tal vez a 3 kilómetros al norte de Capernaum. Tiro y Sidón fueron ciudades que Dios destruyó en castigo a su maldad, y donde hay una profecía o referencia de ellos en Ezequiel 26 al 28. Versículos 15. Capernaum era la base de Jesús para su ministerio galileo. La ciudad era un cruce de caminos importantes que se usaban los viajeros y el ejército romano, y un mensaje que se daba en Capernaum se extendía a lugares mucho más distantes. Sin embargo, mucha gente de allí no entendió los milagros de Jesús ni dio crédito a sus enseñanzas. La ciudad se incluía entre las que se juzgarían por rechazar a Jesús. Versículos 17 al 20.
Los discípulos vieron grandes resultados al ministrar en el nombre y con la autoridad de Jesús. Estaban muy contentos con la victoria obtenida al testificar y Jesús se gozó con ellos. Sin embargo, los hizo reflexionar al recordarles que había una victoria mucho más importante, que sus nombres estén escritos en el cielo. Este honor era mucho más importante que cualquier otro. A medida que vemos las maravillas de Dios y que Él obra en nosotros y por medio de nosotros, no debemos perder de vista que hay una maravilla mayor: nuestra ciudadanía celestial. Mi amado hermano, qué precioso es esto. El poder estar seguros, ¿verdad?, de que no pertenecemos a este mundo, mis amados. Estamos aquí, mas no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en otro lado. Claro, no por eso uno no va a respetar también aquí, ¿verdad? Dice la palabra que somos reyes, embajadores, ¿verdad? ¿De quién? Pues del reino de Dios. Y como un embajador en un país extranjero tiene que cumplir con las leyes, las reglas de ese país, al igual nosotros hay que cumplir con lo que este mundo pide, claro que sí, en cuanto a reglas, en cuanto a leyes. Mas sin embargo, también podemos hablar de nuestra ciudadanía celestial y también cumplir lo que en ellos se nos pide. Versículos 18 y 19. Quizás Jesús miró hacia adelante a su victoria sobre Satanás en la cruz. Juan 12, 31 al 32 indica que la muerte de Cristo juzgaría y derrotaría a Satanás. Por otro lado, Jesús quizás alertó a sus discípulos en contra del orgullo. A lo mejor se refería a Isaías 14, del 12 al 17, donde comienza diciendo: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Muchos intérpretes identifican este versículo con Satanás y explican que el orgullo lo condujo a todo lo malo que vemos en la tierra hoy. A sus discípulos, que les impactó el poder sobre los espíritus malignos, o sea, serpientes y escorpiones, Jesús les dio esta clase de advertencia: lo vuestro es el tipo de orgullo que hizo caer a Satanás. Cuídense. Cuidado con esto, mis amados. Estas son de las cosas que todos, absolutamente todos, debemos de tener mucho cuidado, mis amados. Porque el orgullo es esa emoción, esa falsa seguridad en uno mismo, en lo que yo sé, en lo que yo hago, en lo que yo tengo, en lo que yo merezco, que nos puede alejar tanto del Señor, mis amados, y que nos puede llevar también a herir a tantas personas. No seamos orgullosos. Versículo 21. Jesús agradeció a Dios que la verdad espiritual fuera para todos, no solo para un grupo selecto. Al parecer, muchos premios de la vida van hacia los inteligentes, los ricos, los bien parecidos o los poderosos. Pero el reino de Dios está al alcance de todos, sin distinción, sin importar la posición ni la habilidad. No llegamos a Jesús mediante la fuerza ni la inteligencia, sino por confiar como un niño. Jesús no está en contra de los que buscan erudición, claro que no, pero se opone al orgullo espiritual, o sea, ser sabio a sus propios ojos. Unámonos a Jesús en agradecimiento a Dios de que todos tenemos igual acceso a Él. Confíe, mi amado, en la gracia de Dios para su ciudadanía en el reino y no en las aptitudes personales. Y esto, mis amados, a mí me encanta. ¿Por qué? Porque no depende de mis capacidades, sino, mi amado, depende del Señor, que ya lo ha hecho todo por nosotros. Así es que acérquese, no ocupa algo en especial. Versículo 22. La misión de Cristo fue revelar a Dios el Padre a la gente. Su palabra trajo a la tierra ideas, pues, complicadas. Explicó el amor de Dios mediante parábolas, enseñanzas y sobre todo con su vida. Al examinar las acciones, principios y actitudes de Jesús, comprendemos a Dios con más claridad. ¡Qué precioso! Versículo 23 y 24. Los discípulos tenían una oportunidad maravillosa: ser testigos presenciales de Cristo, el Hijo de Dios. No obstante, durante varios meses
no lo apreciaron como era debido, ni en verdad lo escucharon ni le obedecieron. También nosotros tenemos un lugar privilegiado con 2000 años de historia de la iglesia, mis amados. Tenemos acceso a la Biblia en cientos de idiomas y versiones. Muchos pastores y predicadores excelentes también. Sin embargo, ¿con cuánta frecuencia no les damos importancia? Olvidando esas grandes bendiciones recibidas. Así es que, mi amado, recuerde, con el privilegio viene la responsabilidad. Debido a que tenemos la ventaja de conocer mucho más de cerca a Cristo, debemos tener más cuidado al seguirle. Claro que sí, mis amados. Versículo 24, los hombres de Dios del Antiguo Testamento, como el rey David y el profeta Isaías, dijeron muchas profecías inspiradas por Dios que Jesús cumplió. Se preguntaban cómo Pedro escribiera más tarde el posible significado de estas profecías y cuándo se cumplirían. En 1 de Pedro 1:10 al 13. En palabras de Jesús: desearon ver lo que vosotros veis, la llegada del reino de Dios. Versículo 27. Este experto en la ley de Moisés se refería a Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Entendía muy bien que la ley demandaba total devoción a Dios y amor al prójimo. Jesús habló más de estas leyes en otras ocasiones, como Mateo 19:16 al 22 y Marcos 10:17 al 22. Versículos 27 al 37. Los expertos en la ley trataron al herido como un tema de discusión, los ladrones como un objeto de explotación, los sacerdotes como un problema a evitar y el levita como un objeto de curiosidad. Solo el samaritano lo trató como una persona a la que se debía amar. Qué precioso. Versículo 27 al 37. De la parábola aprendemos 3 principios acerca de lo que significa el amor al prójimo, mis amados. Número 1. La carencia de amor es a menudo fácil de justificar, a pesar de que nunca es buena. Número 2. Nuestro prójimo es cualquiera que esté en necesidad, sin importar raza, credo ni procedencia social. Y número 3. Amor significa hacer algo, mis amados, para suplir la necesidad de alguien. No importa dónde viva, hay gente que necesita a su alrededor. No hay razón justificada para negarse a brindar ayuda. Así es que esto es necesario, mis amados, para cada uno de nosotros. Hay que amar al prójimo, aquellos que estén en necesidad. Versículo 33. Existía un odio profundo entre judíos y samaritanos. Los judíos se veían como descendientes puros de Abraham, mientras que los samaritanos eran una raza mezclada cuyo origen se debió al casamiento de judíos del norte con gente de otros pueblos después del exilio de Israel. Para este experto en leyes judías, las personas que parecían actuar como se debían era el samaritano. En realidad, no podía ni siquiera pronunciar la palabra samaritano cuando contestó la pregunta de Jesús. Su actitud de experto traicionó su falta de amor, lo que antes manifestó que la ley mandaba. Qué tremendo esto, mis amados. Versículos 38 al 42. Marta y María amaban a Jesús. En esta ocasión ambas le servían. Pero Marta pensó que el estilo de servicio de María era inferior al de ella. No dedujo que en su deseo de servir descuidaba a su visita. Pregunta para usted, mi amado hermano, hermana. ¿Está tan ocupado haciendo cosas para Jesús al grado que no tiene tiempo para estar con Él? No permita que su servicio llegue a ser un autoservicio. Qué tremendo esto, mis amados. No podemos descuidar esta relación con el Señor. Que Él nos ayude a cada uno, mis amados.
Versículos 41-42, Jesús no condenó a Marta por preocuparse de los quehaceres de la casa. Solo le pidió fijar prioridades. Es posible que el servicio a Cristo degenere en un simple ajetreo que deja de ser una entrega total a Dios. Una colección de actitudes. Mire, para el experto en la ley, el hombre herido era un asunto para discutir. Para los ladrones, el herido era alguien a quien podían despojar. Para los religiosos, el herido era un problema que debía evitarse. Para el mesonero, el herido era un cliente a quien servir por un precio. Para el samaritano, el herido era un ser humano valioso, al que había de cuidar y amar. Para Jesús, todos ellos y nosotros somos tan importantes que dio su vida por nosotros. Qué precioso, mi amado hermano, esto. Actitudes y cómo ven las cosas, cómo mira usted también a los demás. Las necesidades de otros motivan a una serie de actitudes en nosotros. Jesús usó la historia del bueno pero despreciado samaritano para aclarar las actitudes. ¿Qué actitudes aceptaba? Si somos sinceros, mis amados, a menudo nos hallamos en el lugar del intérprete de la ley, necesitando aprender de nuevo quién es nuestro prójimo. Note estas diferentes actitudes hacia el hombre herido. Que no se nos olviden. Porque esto es algo, mi amado, que a todos nos pasa. A todos nos pasa. Aquel que diga que no le ha pasado, mi amado, híjole, pues no quiero acusar, pero dice por ahí la frase de la historia del arte, no sé cómo se llama, el precio de la historia, no lo sé, Rick, parece falso. Mis amados, yo creo que a todos nos pasa que dejamos de ver a nuestro prójimo, aquellos que tienen necesidad. Y yo entiendo que no vamos a solucionar muchas veces la vida de otros, porque tampoco se trata de eso. Hubo un tiempo en el que estamos pastoreando o acercaron personas con necesidad a nosotros, pero llegó un momento en que estas personas realmente no querían buscar de Dios, solamente querían que se les resolvieran sus necesidades. Y es triste también esa parte, ¿no? Porque claro, va a haber personas que de manera sincera, de manera genuina, necesitan ayuda. Y usted y yo, ojalá tengamos la sensibilidad y podamos ayudar genuinamente. Pero recuerde que esta es una ayuda integral, completa. ¿Se puede amar a la persona? Claro que sí, ayudar. Y también se puede dar ese mensaje eterno de salvación, porque es parte de lo que pues uno quiere hacer el bien a los demás, ¿verdad? Ya si la persona acepta o no, bueno, pues esa ya es otra historia. Pero que el Señor nos ayude, mis amados, a no endurecer nuestros corazones a causa de aquellos que pues en algún momento, ¿verdad?, también han abusado de la ayuda, se pudiera decir. Pero por otra parte, que seamos sensibles para aquellos que lo ocupan pensando en que lo estamos haciendo para Dios, mis amados. Cada persona es valiosa para el Señor, son importantes, como nos lo dice aquí el comentario, y el Señor dio la vida por cada uno, mis amados, no solamente por unos cuantos. A Dios la gloria. Mis amados, estamos llegando al final de esta transmisión, agradecidos con Dios porque nos ha permitido llegar hasta este momento. Me encantaría por aquí saludar a nuestros hermanos que nos han escrito en el chat. Gracias a Dios por todo. Gracias a Dios. Vamos a dice nuestra hermanita Gladys: Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Bendiciones para mi hermanita Gladys. Mi esposita preciosa.
Nuestra hermanita Alejandra por aquí presente. Bendiciones, buen día para todos. Amén, mi hermanita Ale, Dios me la bendiga. Qué gusto saludarle esta mañana. Dice nuestro hermanito Raúl, buenos días, Dios los bendiga. Amén, amén, bendiciones para nuestro hermano Raúl. Ánimo, mi hermano, Dios me lo bendiga. Nuestra hermanita Berta presente, buen día, Dios les bendiga, mi hermanita Berta. Que el Señor sea en su vida, en su familia, espero se encuentre muy bien. Nuestra hermanita Anaí por aquí pone bendiciones, Dios les pague, gracias por el alimento espiritual que nos impartes, de gran ayuda. A Dios la gloria, Anaí, gracias por esas palabras que siempre, les decía hace un momento en la transmisión, siempre son de ánimo, siempre claro que motivan y obviamente la gloria se la damos a Dios, no es que yo me la crea o que también necesitemos esto, mi amado, pero claro que sí da gusto el recibir palabras así y a Dios la gloria, Anaí. Igualmente ustedes son de mucha bendición, nuestra hermana Anaí es parte importante de este ministerio también. Ya lo he mencionado en una u otra ocasión, ¿verdad? Pero nuestra hermana Anaí junto con su esposo y su familia, ellos fueron quienes nos dieron una computadora la cual estamos usando actualmente, ¿verdad? Que gracias a ella pues hemos tenido, ¿verdad? Ahora sí que una fluidez y también una capacidad de poder hacer más cosas, ¿verdad? Para la gloria de Dios y para que esas transmisiones subieran también de nivel, ¿verdad? Se pudiera decir. Así es que mi hermanita Anaí, Dios te bendiga también. Tu vida, tu corazón, ¿verdad? Esa siembra que haces también para el ministerio y para las vidas, y gracias a Dios por todo, Ana, y también son de mucha bendición para nosotros. Les amamos. Nuestro pastor Jaime Castro presente, bendiciones, pueblo del Señor. Amén, amén a nuestro pastor, Dios me lo bendiga. Espero que tenga un día excelente también. Bendiciones a cada uno. Por acá en TikTok, Miguel Peralta 27.3 también por acá comentó, escribió varias cositas aquí, ¿verdad? Le bendecimos a Miguel, Dios le bendiga. Esperamos que la palabra, pues, ojalá que haya apreciado o entendido algo de lo que queremos hacer acá en la transmisión, ¿verdad? Él comentaba hace un momento que en los dúos, porque en TikTok se hace como que un tipo de competencia de las transmisiones donde uno transmite y empieza como que a generar vistas y muchas veces se generan, le llaman como que dúos o encuentros o batallas en los cuales entre más seguidores o entre más gente vea, entre más gente le dé por ahí el corazoncito, ¿verdad? El tap a la pantalla, pues generan como quien dice más, no sé, puntos en TikTok, no sé hasta cierto punto en qué momento también se empieza a monetizar y todas estas cosas. La verdad es algo que desconozco porque hasta la fecha de los 4 años que tenemos transmitiendo, pues jamás hemos monetizado algo nosotros, mis amados. Lo hacemos realmente por amor y con amor, ¿verdad? Y gracias a Dios nos ha sostenido hasta este momento. Pero como que sí me daba a entender, ¿no? De que muchas veces en esas transmisiones a unos cristianos pues tienden a hacer la polémica. Ya sabe que donde hay polémica, donde se habla de chisme, donde hay cositas así, aún entre cristianos, pues tiende a tener más gente curiosa, ¿no? Si nos pusiéramos a hablar ahorita mal de predicadores o de doctrinas o de cosas así, le garantizo que tal vez más gente llegaría, ¿verdad? Tal vez más curiosos o más gente estaría, ¿verdad?, al pendiente de la transmisión, pero bueno, no es nuestro contenido y no lo hacemos de esa manera. Así es que, bueno, para que lo sepan, y agradecemos a Dios por todas las cosas, pero de todas maneras bendecimos. Así es que Miguel Peralta, Dios te bendiga. Espero que te encuentres muy bien. A cada uno de ustedes, mis amados, les bendecimos en el amor del Señor. Primeramente, Dios, el día de mañana, si Dios nos permite, por acá nos vemos para continuar con un capítulo más acá de El Evangelio de Lucas. Le deseo que tenga un bendecido día a cada uno de ustedes, mis amados. Ánimo, excelentes días, excelentes tiempos para todos. Bendiciones.